Las frías paredes blancas de la clínica se sentían heladas contra mi piel. No había querido venir, pero Seña, mi viejo amigo, se estaba desvaneciendo. Había estado conmigo durante casi una década, un callejero rescatado que había robado mi corazón con sus ojos esmeralda y sus ronroneos torpes. Su antiguo pelaje negro, ahora lacio y delgado, sus ojos apagados, su respiración superficial. Ha sido una larga lucha, dijo el veterinario, su voz impregnada de simpatía. La insuficiencia renal ha progresado rápidamente. Las goteras le han comprado algo de tiempo, pero se quedó en silencio, su mirada encontrando la mía. La idea de perder a Seña, de que ese pequeño y leal corazón dejara de latir, se sentía como un cuchillo retorciéndose en mi pecho. Había pasado por tanto, desde la experiencia cercana a la muerte por intoxicación de monóxido de carbono hasta los innumerables viajes al veterinario por sus problemas renales crónicos, nunca se había rendido. Siempre regresaba, su espíritu inquebrantable, su ronroneo un testamento de su voluntad indomable. Las palabras del veterinario resonaban en mis oídos. Podemos mantenerlo cómodo, pero... Sabía lo que estaba diciendo. Sabía que este era el final. Esa noche, mientras Seña yacía acurrucado en su cama, acaricié su pelaje, mis dedos trazando el contorno de sus costillas, ahora dolorosamente prominentes. Se veía tan pequeño, tan frágil. Mi corazón se retorcía con un dolor que no podía describir. A la mañana siguiente, el veterinario llamó. Seña está sorprendentemente bien, dijo, su voz un tono más ligera que antes. Comió un poco y es más receptivo de lo que esperábamos. Se sentía como un milagro. Un pequeño rayo de esperanza atravesó la oscuridad. Seña era un luchador. No se rendiría. Durante los días siguientes, Seña se recuperó. Comió un poco más, sus ojos recuperaron algo de su brillo. Incluso logró dar unos cuantos golpes juguetones a un juguete de plumas. Era una recuperación frágil, pero era una recuperación, sin duda. El veterinario, un hombre amable y compasivo, se convirtió en un confidente, un compañero silencioso en nuestra lucha contra lo inevitable. Había visto de todo, la alegría y el dolor del cuidado de los animales. Entendía el vínculo entre los humanos y sus compañeros peludos. Las semanas se convirtieron en meses. Seña seguía débil, pero aún estaba aquí, aún ronroneando, aún exigiendo atención. El veterinario incluso había comenzado a hablar de remisión, una palabra que me había atrevido a no pronunciar. Una mañana, encontré a Seña acurrucado en el suelo, su respiración superficial, sus ojos vidriosos. El pánico me ahogaba, pero el veterinario, que llegó en minutos, dijo, está bien. Se fue en paz, lo sostuve cerca, las lágrimas corriendo por mi rostro. El dolor era agudo, un espacio vacío y crudo donde había estado su calor. Pero mientras lo sostenía, sentí una ola de gratitud. Estaba agradecido por el tiempo que habíamos compartido, por la alegría que había traído a mi vida, por el amor que me había dado, incluso en su enfermedad. Estimados espectadores, no olviden suscribirse al canal.